ọ̀nà ìsáhàn mi lèmi ń tọ̀ mo tọ̀nà títí mo dé ìlú Òṣòrògì o mo bá ọkọ̀ òṣègbà lójú mo bá rárá kó ṣe lù ọ̀wọ̀ ọ̀pẹ ló ṣe fá fún ọmọ bíbí inú àgbọn nìrègùn ẹ wọ̀wọ̀ pẹ́ lára mi ẹni náà yẹ kú o wá rí ìjà ògbè ẹ wọ̀wọ̀ pẹ́ lára bí kò rọbí tí ń kọ́ lára bí kò rọbí tí ń kọ́ ẹni tó bú mi falẹ̀ bú lára bí kò rọbí tí ń kọ́ ènìyàn tó nà mí fà lónà o lára bí kò rọbí tí ń kọ́ ẹ mọ̀mọ́ jẹ́ fà ohun o ẹ mọ̀mọ́ jẹ́ fà ohun abẹ́yìn akọ́mọlẹ́sìn. Espiritualidad Yoruba, un camino a la trascendencia a través de la tradición Ifá Orisha. Dicen que antes de nacer, cuando cada ser decidió venir a la Tierra a vivir la experiencia 3D, hubo un acuerdo de almas. Primero cada alma seleccionó minuciosamente las experiencias que deseaba vivir en esta encarnación. Algunos eligieron aprender a través del desapego. Otros decidieron por contra aprender de la soledad. Los más decidieron aprender de la relación de pareja. Algunos incluso se atrevieron a experimentar la riqueza material, y así, como si eligieran las materias para matricularse en la universidad, todos decidieron sus misiones. Y hubo una gran reunión de entre ellas para pactar con todas las almas cómo se iban a interrelacionar entre ellas, como cuando se reparten los roles en una obra de teatro. Cada cual recibió su papel, el papel de la obra de su vida, de su nueva vida, de su nueva encarnación. Y fue así como nacieron. Algunas de estas almas se encontraron desde su nacimiento y ahora son hermanos. Otros les tocó ser compañeros de colegio para llegar a ser amigos en la edad adulta. Otros no se encontraron hasta cuando mayores. Otros en cambio pactaron conocerse en una fiesta, quizás enamorarse. También hubo quien tendrían roles mínimos. Por ejemplo, uno sería el médico que lo revisó cuando estuvo internado por apendicitis. Otros sería quien le rompería la nariz en la discoteca porque le robaba a la novia. O quizás el taxista que lo llevaba al aeropuerto aquel día en el que avisaron que su madre se estaba muriendo. Nada, absolutamente nada es casual. Absolutamente nada en la vida de ninguno. Hay libre albedrío, sí. Nos hemos repartido los papeles, pero no hay guión. Cada uno va creando sus propios diálogos, sus propias acciones y asume su propia responsabilidad. Así que ponte a pensar por un momento, ¿por qué tienes a ese jefe tan exigente y perfeccionista? ¿Será que acordaron que él sacaría lo mejor de ti y te puliría cual diamante? ¿O será que tienes que aprender de la tolerancia? Y si lo que debes hacer es renunciar. Difícil saber, o no, como ya veremos, lo que viniste a vivenciar en este plano. Pero tu alma lo sabe. Y el alma solo sabe comunicarnos mensajes que llamamos intuición, a no ser que nos apoyemos en otras entidades con mayor capacidad de elevación, lo que denominamos orishas. Pero no entremos todavía en detalle. Pregúntate, por ejemplo, ¿por qué no logras tener una pareja fiel? ¿Comprendes ahora que esa persona que está allí como Pepito Grillo
es porque quizás tú se lo pediste antes de bajar a este plano, que le rogaste que fuera la voz de tu conciencia y tú mismo, tú misma, le suplicaste: no importa que te odie cuando estemos en la tierra, pero no dejes que me pierda, no me dejes realizar algunas de las acciones que me dejarán pegado a esta encarnación. ¿Entiendes por qué te bastó con ver a esa persona para que empezaras a sentir dolor en todo tu ser? Tu propia alma te estaba avisando todo aquel dolor que te causaría, pero todo aquel aprendizaje que tendrías. No recordamos, es cierto, y ya hablaremos el porqué. No sabemos qué nos une a todo el elenco que nos ayuda a representar la obra de nuestras vidas, pero hay un acuerdo tácito entre todos de permanecer juntos para ayudarnos mutuamente a crecer, a evolucionar. Y es que entre todos formamos un verdadero equipo, porque no nos ocupamos tanto de nuestro propio desarrollo como del de los demás. Pero también podemos cerrar abruptamente la relación con algunos por problemas meramente terrenales. Ya lo dije antes, tenemos libre albedrío. Y es que todo este camino iniciático, todo este camino que se encuentra desde nuestra primera encarnación hace millones de siglos atrás, tiene como objetivo la iluminación, volver a la fuente. Estamos llamados a trascender, estamos llamados a convertirnos en orishas. Y es que cada encarnación agregamos gotas de luz a nuestra conciencia y así evolucionamos. Avanzamos despacio en términos terrenales, pero vamos a la velocidad de la luz en términos estelares. Así que no podemos mirar ninguna relación y juzgarla de triunfo o de fracaso. Estamos aprendiendo y el solo hecho de poder interactuar con otros, de conocerlos, de descubrir sus diferencias, sus anhelos, de llegar hasta lo más profundo del alma, vuelve cualquier relación, sea cual sea esta, todo un éxito. Así que no te enrosques más con ese jefe maltratador, con esa pareja infiel, con esa amiga envidiosa, con ese profesor abusivo, con la vecina quejosa, con el almacenero gruñón, con ese pretendiente meloso o con esa hija rebelde. Solo mírales directamente al alma y diles: gracias, gracias por respetar el trato. Gracias por enseñarme aquello que necesito trascender. Bienvenidos. Esto es Espiritualidad Yoruba. ¿Qué tal, amigos, amigas? Bienvenidos a este programa que empieza hoy precisamente. Hoy es este primer programa, hoy es nuestro estreno. Hoy 9 de julio de 2017 y es para mí un tremendo honor empezar este programa que se me antoja realmente interesante. Un programa que no deja de ser el tuyo, así que me encantaría que nos hicieras llegar tus comentarios, tus sugerencias, en fin, todo aquello que estimes oportuno y para ello tenemos una página de Facebook que se titula igual, Espiritualidad Yoruba. Puedes buscarla en Facebook, se titula igual, como digo. Y el propio icono es el mismo del programa, así que nos vas a localizar con relativa facilidad. Bueno, pues antes de comenzar creo que es importante que me presente, por lo menos para saber quién es quien te habla. Mi nombre es Francisco, o Paco, o Paquito, como me conocen mis allegados, y mi nombre de religioso es Ifá Shakin. Tengo coronado Batalá, por la rama afrocubana. Por la rama afrocubana también tengo consagrado Ifá, estoy consagrado como Babalawo y también tengo numerosas iniciaciones recibidas por la parte tradicional Yoruba, porque si bien es cierto que tengo una maravillosa familia en la rama criolla, en la rama cubana, también he de decir que tengo la enorme suerte de haber encontrado unos grandísimos amigos a los que yo también denomino maestros,
los cuales me están ayudando a comprender todo lo que es la tradición yoruba puramente del África occidental, y también me están abriendo mucho la perspectiva de poder entender la religión en todos sus aspectos, sobre todo desde un punto de vista más espiritual y más filosófico, por así decir. Así que también, como te decía, por la parte yoruba tengo numerosas iniciaciones por la parte tradicional, y creo que es algo importante que en este programa por lo menos lo tengamos muy en cuenta. No estamos reñidos con nada quienes vamos a colaborar en este programa, por lo tanto entendemos perfectamente que Ifá solamente es uno. Para mi entender, para mi mucho o poco entender, Ifá tradicional yoruba como el Ifá tradicional de la diáspora es uno solo. Lo único que después cada persona le vamos dando una serie de matices, cada grupo de personas, mejor dicho, le vamos poniendo una serie de etiquetas, y evidentemente la religión se tuvo que adaptar a las circunstancias que fueron viviendo los esclavos cuando llegaron al Nuevo Mundo. Entonces, claro, es normal que Ifá se fuera adaptando a las situaciones que se están viviendo. Es por ello que quiero que este programa sea muy, muy ecléptico desde el punto de vista de la propia religión como tal. No vamos a tocar otros temas que no sean los que nos atañen, pero sí que es verdad que quiero que tengamos un poco la mente abierta. No vamos a hacer apología de nada, ni vamos a hablar de que una cosa sea mejor que otra, simplemente vamos a tratar meramente de cómo se está viviendo la espiritualidad, cómo se va transmitiendo tanto en la parte del Caribe, como que después se fue expandiendo al resto del mundo, ¿verdad? Como también se está viviendo en África, ¿no? En la parte de Nigeria y demás. Y yo creo que va a ser bastante interesante. Bueno, por terminar de contarte un poquito acerca de mí, vivo en España, concretamente en el sur, en un pueblecito de la provincia de Córdoba. Tengo formación universitaria, pues no sé qué más contarte, trabajo dentro del sector de la salud y bueno, para mí es un enorme placer poder contar con estos minutitos para dedicarlos a lo que más me apasiona, que es vivir, vivenciar, disfrutar, saborear de nuestra amadísima religión y sobre todo poder difundirla, porque es algo que creo que es fundamental y que todos los babalaguos, cuando hicimos el pacto que hicimos, ya saben los babalaguos que me estén escuchando a qué me refiero, creo que es importante que demos a conocer pues todo lo que conlleva del culto a Ifá, del culto a la tradición Ifá Orisa. Y es interesante. Bueno, se me olvidaba decir también que dentro de la rama afrocubana tengo hecho batalá, creo que no lo he comentado. Y nada, muy feliz de estar aquí con ustedes. Bueno, aprovecho para dar las gracias públicamente a mi ulugu Siguayú, Joseito Osaure y mi Yubonacan Almansa Oturamu, a los cuales les tengo que agradecer muchísimo, y así como también a mis babás Ifá en la parte tradicional, a Babá Kekere y a Ifá Biji Ifá Korede, que la verdad que son tremendos, me están enseñando muchísimo, estoy aprendiendo mucho de muchos aspectos y la verdad que estoy muy, muy feliz. Me gustaría también saludar a un grandísimo amigo mío, un hermano de religión con el que pasamos muchísimas horas hablando de Ifá. Rara es la noche que no trasnochamos bastante en la madrugada hablando y filosofando sobre Ifá, hablando sobre Odun. Él es mi amigo, mi hermano, del alma, Alberto Iope de Huelva. Un saludo muy grande para ti y para toda tu casa religiosa. Y cómo no, que me encantaría saludar a todos y cada uno de mis ahijados, de mis ahijadas, de mi casa religiosa, que hacen que cada día sea mejor religioso, mejor persona, que me ayudan en todo este proceso de encontrar a mí mismo, estudiando cada vez más dentro de la religión, tratando de ser mejor persona. Y la verdad que es algo maravilloso. Y como no, terminar saludando a mi esposa, a mi hijo, a mi familia en general, que tanto tiempo les quito, pero que son maravillosos y me ayudan muchísimo a poder seguir la labor que Olodumare me encargó en este plano, ¿no? Así que bienvenidos, como digo,
a este programa, que es el vuestro. Bueno, también agradecerles a todos ustedes que nos están escuchando ahora, que están dedicando un poquito de su tiempo, de sus vidas, a escuchar este programa. Espero realmente de corazón estar a la altura. Lo único que pretendemos es aportar algún granito de arena. Creemos que todo aquello que suma, pues bienvenido sea. Por eso no vamos nunca a pretender restar ni hacer nada que pueda ir en contra de nadie. Simplemente vamos a tratar de aportar la poca o mucha información que uno humildemente pueda tener. Y también quiero pues simplemente mandarles de nuevo esa invitación a que cualquier ofrecimiento que tengan, cualquier sugerencia o cualquier cosa, pues bienvenida sea. Así que, como digo, bienvenidos a Espiritualidad Yoruba. Espiritualidad Yoruba, un camino a la trascendencia a través de la tradición Ifá Orisha. Bueno, ¿de qué va a ir este programa? Como sabemos, hay muchos programas ya que están hablando de la religión. Y evidentemente no creemos que tengamos nada nuevo que aportar en ese aspecto, desde el punto de vista de cómo es la religión, qué pasos hay que dar dentro de la religión, qué consagraciones hay que tener, cómo se atienden a los orishas, etcétera, etcétera. Nuestra pretensión es más desde el punto de vista que me aporta desde el punto de vista espiritual la práctica de esta religión, de esta filosofía, de este modo de vida que es Ifá Orisha. Entonces vamos a hablar mucho, evidentemente vamos a tocar todo lo relacionado con lo que son las deidades, con lo que son los irunmoles, lo que son los orishas como tal, lo que es Egungun, en fin, todos los aspectos de las diferentes prácticas que realizamos, lo que son los Tafá o los Osote, lo que son los Ebo, los Akoshe, la propia liturgia, los Orikis, los Orin, etcétera, 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 ¿no? Pero nos vamos a centrar muchísimo en qué no se puede aportar la práctica a la religión como meramente una cuestión espiritual, ¿no? ¿Cómo puedo hacer yo que a través de este modo de vida, a través de lo que Ifá nos dice en su texto maravilloso de los Esifá, los Patakis y demás, cómo puedo hacer yo para trascender? ¿Cómo puedo hacer yo para que toda esta vivencia que es la propia religión me ayude en mi día a día a ser mejor persona, al fin y al cabo a trascender, ¿verdad? Porque estoy absolutamente convencido de que estamos llamados a ser un orisha. Así que vamos a humildemente tratar de aportar todo aquello que podamos aportar, propiamente dicho, valga la redundancia, en este programa. Así que no se preocupen, que tocaremos todos los temas, pero trataremos siempre de buscar esa faceta desde el punto de vista más espiritual. Así que les pido que no nos pidan que diga cómo se hacen ciertas obras. Les pido que nos digan si tienen algún tipo de problema, cómo pueden hacerlo para resolverlo. Cada cual tiene sus casas religiosas, cada cual tiene sus mayores. Por favor, les pido que se dirijan a ellos, que son los que tienen que echarles esa mano. Nosotros tampoco vamos a recomendar a ningún tipo de sacerdote, de religioso, para que les ayude a una cosa u otra, porque entendemos que esto no es un tablón de anuncios donde tengamos que estar anunciándonos nadie, ni siquiera yo mismo, sino que es una atalaya desde la cual vamos a lanzar toda esta información para que pueda quedar para la posteridad, para que le pueda ayudar o no, y simplemente tratar de aportar un poquito de arena, un granito de arena a todo lo que es la información de esta maravillosa religión que es Ifá Orisha. Y bueno, hablando de religión, ha salido tanto la palabra religión. ¿Qué es la religión? Bueno, tenemos que entender que como un concepto genérico, desde el origen de la humanidad, desde que el ser humano es ser humano, a través de ritos, de sacrificios, de ceremonias, de oraciones, la gente siempre ha intentado establecer contacto con una fuerza superior. Y actuamos así para obtener protección, pero también
En muchas ocasiones podemos ver que las religiones también están inducidas por el propio miedo. Tenemos que entender que la religión es el resultado del esfuerzo del ser humano por contactar, entre comillas, con el más allá. Y es que la experiencia religiosa proporciona explicaciones globales e interpretaciones acerca del mundo. Hemos de entender que las religiones tradicionales se basan en una intensa ceremonia de intercambio de los vivos con sus ancestros y a su vez con el mundo espiritual que nos rodea. Y es que la gran mayoría de religiones creen que el mundo y la humanidad fueron creados por una fuerza o ser superior. En las religiones monoteístas, son esas religiones que, como bien sabéis, creen en un solo Dios. De hecho, nuestra propia religión también cree en un solo Dios, que es Olodumare. Pues, como digo, Dios está considerado por una unanimidad como el Padre, el consejero, el preservador del mundo. Y dentro de las religiones politeístas, que son todas aquellas que creen en más de una deidad, hay habitualmente un Dios que es el responsable de la creación. Y las interpretaciones simbólicas y literarias que se pueden dar a las diferentes historias acerca de la creación han sido, muchas veces lo podemos ver, motivo de disputa entre los seguidores religiosos de la misma religión. Sin embargo, todos rechazan la idea de que el origen de la vida fuera una mera coincidencia. Y es que la experiencia básica y fundamental de todas las religiones es la trascendencia. Como decía antes, el ir más allá de lo que conocemos. Y esa trascendencia del mundo material al mundo espiritual. El concepto de un mundo en el más allá es percibir una de las bases personales con la relación a un dios, o unos dioses, dependiendo de si la religión es monoteísta o politeísta. Y la existencia del mundo y del ser humano se plantea básicamente como una parte de un plan con un propósito concreto. Y es que tenemos que tener en cuenta que el sentimiento religioso y el culto a veces puede ser conflictivo. Por ejemplo, un ser divino crea y controla el mundo. Por lo tanto, el individuo gana una sensación de confort a través de la veneración a esa deidad. Sin embargo, los devotos también se pueden sentir atemorizados, porque este ser omnipotente y posiblemente omnisciente parezca que va a esclavizarlos o le puede hacer algún mal si no hacen las cosas como supuestamente Dios manda, y valga, y nunca mejor dicho esta expresión, ¿no? Y es que esta idea del ser todopoderoso ejerce una presión realmente a veces sobre los devotos. Estoy hablando, por supuesto, en un término general del mundo concreto, porque podemos ver muchos fanatismos en todos los sitios. Y bueno, y esto ejerce pues una especie de supercontrol que de otra forma pues sería imposible conseguir. Los sacrificios, las oraciones, los festivales de culto van sirviendo para la gente, para que se sienta más cercana a este poder divino y sentirse más protegidos y guiados. Y es que en muchas religiones Dios o lo divino o el poder divino es considerado la principal guía para la conducta ética y moral de sus gentes. Por lo tanto, los sagrados mandamientos, las prohibiciones, las diferentes herramientas que va predicando la propia religión, sea la que sea, y la gran mayoría suele tener libros de texto, por así decir, valga la redundancia, espiritual, como libros sagrados, va generando toda esa serie de conductas, ¿no? Por lo tanto, tenemos que entender que todo esto siempre tiene una conducta desde el punto de vista de todos los seres de la Tierra. Es como si estas religiones se erigieran como si fuera una única realidad para que englobara a todas las religiones de la Tierra. Y tenemos que tener un aspecto concreto y que es importante, es que en todas las religiones la práctica es colectiva. Por supuesto que pueden existir modos privados para rezar, pero si nos damos cuenta, la práctica suele demandar esa colectividad en su conjunto. Por lo general, las ceremonias de culto conllevan canciones, conllevan oraciones, conllevan danzas, rituales, etcétera, etcétera, lo cual garantiza la solidaridad entre los creyentes, así como también la sensación de que el individuo pertenece a un grupo. Y una gran parte de las comunidades de la antigüedad nacieron precisamente gracias al nexo de unión que se creaba en torno a un culto concreto o una veneración de las mismas deidades. Así que el fenómeno religioso es
creo yo, interesante de entender en su conjunto, porque me gustaría precisamente, una vez que vamos entendiendo el concepto religioso, de que en este programa nos saltáramos por un momento, ¿no? Porque nuestra pretensión es desligar un poquito la palabra religión de lo que practicamos precisamente, porque creo que en cierto modo la palabra religión está limitando la posibilidad que la propia religión tiene en sí misma. Y hablo en este caso ya de la religión Ifá Orisa, ¿vale? Así que podemos, por ejemplo, ver que si miramos el diccionario de la Real Academia Española, nos dice que religión es un conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración, de temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social, y de prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio para dar el culto. También en su segunda acepción nos dice que es la virtud que mueve a dar a Dios el culto debido. La tercera habla acerca de la profesión y observancia de la doctrina religiosa. La cuarta habla de la obligación de conciencia, del cumplimiento de un deber. Y fijaros que la quinta habla de orden. Es como que es la que establece un orden, llamémosle conductual, en una comunidad concreta. A mí me gusta más el término que utilizamos latino, el término del latín, que viene precisamente de la palabra religare. La palabra religare, es decir, en español sería religar, es decir, volver a unir, significa literalmente unir dos veces. ¿Y qué significa unir dos veces? Pues os voy a explicar mi propia concepción, mi propia percepción, que no deja de ser una opinión personal. Pero si nos damos cuenta, la palabra religión lo que nos está tratando de invitar es a volver a unirnos con nuestra propia esencia divina, como partículas que somos del propio olor du mare, como partículas divinas que somos del propio olor du mare, y volviendo a coger el contacto con nuestra madre tierra, con la propia naturaleza y todas las fuerzas que en ella se engloban, y que después podemos ver a los orisas precisamente detrás de todas esas fuerzas. Así que es interesante entender este concepto de religión, porque vamos a sacar un poco el polvo y la paja y vamos a empezar a visualizar exactamente qué es la religión. Como veis, este primer programa nos vamos a centrar mucho en el concepto de religión, en el concepto de la historia incluso de la religión yoruba, de la santería, y vamos a ir desgranando un poquito para que en próximos programas ya vayamos entrando mucho más en materia dentro de lo que es la propia espiritualidad yoruba como tal. Así que vamos a dejar un descansito, vamos a escuchar una pequeña pieza musical y empezamos a hablar sobre la historia de la religión yoruba. If I had 1,000 tongues, I would sing with everyone. Voices like a mountain song, sing you are my only one. Oh my, oh my, oh my days. Life is wonderful. Life is wonderful. Never understood, but life can be this good. I would launch 1,000 ships just to be about your lips, till them all to sail away, just to see you every day. Oh my, oh my, oh my day.
Humanidad Yoruba, un camino a la trascendencia a través de la tradición Ifá Orisha. Salaga, mi guagua, quiero África, quiero África, mi guagua. Bueno, pues ya estamos de vuelta de nuevo y vamos a entrar en materia. Vamos a hablar de la historia de la religión yoruba y cómo dio lugar a la santería. Seguramente muchos de ustedes ya saben más que de sobra todo esto, pero bueno, quizás algunos de nuestros oyentes pues no lo sabrán, así que vamos a empezar. El pueblo yoruba, del cual en la actualidad se entiende que está por encima de 25 millones de personas de población, ocupa la esquina sur occidental de Nigeria. Por todo el borde de Dahomey se extiende hasta el mismo Dahomey. Al este y al norte, la cultura yoruba llega a sus límites en el río Níger. Sin embargo, las culturas ancestrales directamente relacionadas con los yorubas florecieron al norte del Níger. Y es que los descubrimientos arqueológicos y los estudios genéticos señalan que los antepasados de los yoruba pueden haber vivido en este territorio desde la prehistoria. Y es que hay evidencias arqueológicas que indican que una sociedad proto-yoruba, con altos niveles tecnológicos y artísticos, se encontraban viviendo al norte del Níger en el primer milenio de nuestra era y ya tenían conocimiento del hierro. La teología de Ifá plantea que la creación de la humanidad aconteció en la sagrada ciudad de Ile-Ife, donde Oduduwa creó tierra firme del agua. Mucho tiempo después, un número desconocido migró hacia Ile-Ife, y es en este punto donde se sinergizaron los africanos orientales y occidentales. Algunas hipótesis basadas en la similitud de las culturas egipcias y las encontradas en la ciudad del estado de Ife señalan que los yoruba pueden descender de los Oduduwas provenientes de Egipto y que estos incluso fundaron los primeros reinos. Los yoruba aún se denominan a sí mismos como los hijos de Oduduwa. Estas ciudades-estado yoruba formaban parte de los más de 25 reinos y todos ellos centralizados. De todos ellos es Ile-Ife reconocido universalmente como el más importante. Su fundación se cree que date del año 850. Su eterno rival, el reino de Oyo, al noroeste de Ife, se fundó aproximadamente hacia el 1350 después de Cristo. Los Oni, rey, la palabra Oni significa rey, de Ife, y el Alafín de Oyo todavía son considerados como los reyes yoruba y se les rinde respeto como tales en Nigeria. Otros reinos importantes era el de Itsekiri, Ondo y Owo en el suroeste, Ekiti y Yesa al noroeste y Ebado, Shabe, Ketu y Jebu y Aguri en el suroeste. Los exploradores portugueses descubrieron las ciudades yoruba y sus reinos en el siglo XV, pero ciudades tales como Ife y Benin, entre otras, han estado en el mismo sitio por cientos de años antes que los europeos llegaran. El reino de Oyo se fundó con la ayuda de las armas portuguesas, realmente, y es que a finales del siglo XVIII se produce una grandísima guerra civil en la que uno de los bandos consigue el apoyo de los Fulani, quienes en el año 1830 se hacen con el control de todo el imperio de Oyo. La invasión fulani empujó a los muchos yoruba hacia el sur, donde se fundaron los pueblos de Ibadan y Abeokuta. En 1888, con la ayuda de un mediador británico, yorubas y fulanis firman un acuerdo por el que los primeros recuperan el control sobre su tierra. En 1901, Yorubaland es colonizada oficialmente por el Imperio Británico, quienes establecen un sistema administrativo que mantiene gran parte de la estructura del gobierno yoruba. Durante todos estos años, Ife mantuvo su importancia vital como una ciudad-estado sagrada, cuna de los yoruba y base de su pensamiento religioso.
De hecho, hasta hace poco tiempo los Yoruba no se consideraban a sí mismos como una sola nación, más bien se consideraban como ciudadanos de Oyo, Benin, Yabba, Ifé, entre otras ciudades. Estas ciudades consideraban a los habitantes de Lagos y Owo, por ejemplo, como vecinos extranjeros. Y es que los reinos Yoruba no solo guerrearon contra los daometanos, sino que también pelearon entre sí mismos. El nombre Yoruba fue aplicado a todas estas personas relacionadas lingüística y culturalmente por sus vecinos del norte, los Hausas. Las típicas ciudades Yoruba antiguas eran centros urbanos con granjas a su alrededor que se extendían por docenas de millas o más. Oyo y Benin fueron fundadas por reyes de Ifé o sus descendientes. Benin obtuvo sus conocimientos rituales directamente de Ifé, y el sistema religioso de adivinación Ifá se expandió desde Ifé no solamente a través del territorio Yoruba, sino que alcanzó a todo el mundo. Un sistema de creencias Yoruba era algo común y dominaba la región desde el Níger, moviéndose hacia el este, hacia el Golfo de Guinea en el sur, entre otros sitios. Y es que no fue por accidente que la cultura Yoruba se expandiera a través del Atlántico hasta América. Hemos de darnos cuenta que cazadores de esclavos europeos capturaron violentamente a millones de africanos y los enviaron a su suerte en barcos negreros sobrecargados hacia América. Guerras de esclavización comenzadas desde el reino de Dahomey contra algunos de los reinos Yoruba, y similares guerras también entre los mismos Yoruba, por cierto. Tenemos que darnos cuenta que todo esto hicieron a estos prisioneros de guerra esclavos disponibles para su transportación hacia América. Esclavos Yoruba fueron enviados a colonias inglesas, francesas, españolas y portuguesas en el Nuevo Mundo. Y en una gran parte de estos lugares las tradiciones Yoruba sobrevivieron con gran fuerza. En Cuba, en Brasil, en todo lo que es la isla de la Española, donde a día de hoy se encuentra la República Dominicana y Haití. Los ritos religiosos Yoruba, creencias, música, los mitos, se encuentran entronizados hasta nuestros días. Por ejemplo, en la isla de la Española, los Yoruba fueron llamados anagos, y precisamente cuando ya hubo la independencia de Haití y demás, y ya se estableció lo que podemos conocer hoy como el vudú, tanto el vudú haitiano como el vudú dominicano, que también se le conoce como 21 División, entendemos que en toda la parte de Haití, por ejemplo, a esos anagos, que eran los yorubas, las actividades religiosas afrohaitianas pues dieron lugar incluso a ritos comunes y creencias absolutamente yorubas. De hecho, en el propio panteón se incluyen numerosos loas, como se le denominan a los orishas en el vudú, que incluyen pues numerosas deidades de origen yoruba, aunque si bien es cierto, en esos lugares donde más predominó fue la herencia de los bakongos y del Ifá que se practicaba después en Benin y en Dahomey, ¿no? Y es que la esclavitud de los Estados Unidos también tenemos que hacer mención de que fue muy diferente a otras regiones colonizadas. El idioma, la cultura de estos cautivos fue cruelmente eliminada. Tenemos que entender ese concepto, ya que todos los africanos recibían generalmente la pena de muerte por ejercer lo que denominaban prácticas de negros. Y es que los cristianos de aquella época, y todavía me imagino que quizás tendrá alguien ese pensamiento, creían que todas estas creencias eran del diablo, ¿no? Y es que realmente por nuestra propia ignorancia como humanos, todo aquello que no conocemos nos da miedo. Y tenemos que entender que en Cuba pues ocurrió un proceso de sincretización de la religión yoruba con la católica, dando lugar a un nuevo sistema conocido como la regla de Ocha o santería, que es el que con más fuerza, sin lugar a dudas, se ha ido extendiendo por toda América Latina, por Estados Unidos y por Europa. Y este resurgimiento en popularidad e interés de la adaptación de los yorubas e Ifá con el catolicismo llegó a Estados Unidos a través de los puertorriqueños en los años 40, los 50, de los cuales anteriormente evidentemente le habían recibido esta influencia de Cuba. Y luego en los 60, pues con el flujo de refugiados cubanos, cuando llegó toda la parte del Mariel y demás.
Y es que en Cuba el panteón de las deidades yorubas ha sobrevivido intacto, junto con un complejo, digámoslo así, manual de ritos, de creencias, de música, de bailes, de mitos de origen yoruba. Entonces, claro, era muy importante este fenómeno de sincretización, que me imagino que casi el 100% sabrá de nuestros oyentes lo que es la sincretización, pero si por ahí hay alguien que todavía no lo sepa, la sincretización es que estos esclavos yoruba escondían detrás de sus creencias la imagen de un santo católico al cual veneraban, pero dándole la intención de estar venerando realmente a su orisha yoruba. Hay una creencia que los propios africanos iban cogiendo según la idiosincrasia del santo de turno, y le iban viendo qué características podía tener más parecidas a un orisha como tal. Y yo personalmente tengo también una propia creencia. Yo no creo que fueran tales los propios yoruba que hicieron esa sincretización, sino que también fue muy impuesta por los propios sacerdotes católicos, porque al fin y al cabo eran quienes conocían de la vida de los santos católicos, quienes sabían cuáles eran las características de los santos católicos, y estoy seguro que le dirían al esclavo de turno: pero hombre, ¿no te das cuenta que ese que tú le llamas el dios de la tormenta, de no sé qué, no sé cuánto, que es Shango, pues en realidad tú le estás rezando a Santa Bárbara? Hombre, date cuenta que Santa Bárbara es la que rige eso, que no sé qué, no sé cuánto. Y yo me imagino que de alguna forma pues hubo un 50-50, un 50-50 entre unos y otros, y al final pues se fue generando esa sincretización, que al fin y al cabo es de lo que se trata. Les sirvió, y gracias a que nuestros ancestros se sacrificaron, nuestros ancestros yoruba se sacrificaron, a día de hoy pues podemos disfrutar, por así decir, de esta religión que nos ha venido legada gracias y por desgracia a toda la sangre, a todo el sufrimiento que se produjo en toda esa época. Y desde aquí pues mandar una enorme muestra de gratitud a todos nuestros ancestros que dieron su vida por mantener intacta toda esta religión. Así que creo que hemos hecho un pequeño resumen de todo cómo se fue desarrollando la religión hasta llegar al Nuevo Mundo. Bueno, y también decir que al fin y al cabo tenemos que entender que cada... Bueno, y esto lo veremos en próximos programas. También quiero explicar cómo se desarrolla la religión en África. Yo he tenido la ocasión de estar en África. De hecho, ahora que estaba hablando sobre el tema de los barcos de esclavos y demás, recuerdo que fue realmente triste cuando visité una de las partes donde salían los barcos negreros cargados con esclavos para el mal llamado, desde mi perspectiva, Nuevo Mundo. Y la verdad que tratas de ponerte en el lugar de todos esos esclavos que había ahí, todos esos yoruba, cómo separaban a las familias, a los maridos de sus esposas, cómo les arrancaban a los hijos, cómo los metían en unas celdas diminutas. Si alguien ha tenido la ocasión de verlo, es realmente espeluznante. Y cómo los mandaban a un destino incierto, y lo único que tenían con ellos eran sus propias creencias, eran sus orishas, eran realmente lo que les mantenía a flote. Y eso es lo que nos ha traído a día de hoy toda esta espiritualidad absolutamente maravillosa y ancestral, en la cual, desde mi punto de vista, todos aquellos que demonizan esta religión, yo creo que deberían conocer realmente la enorme espiritualidad que se encuentra detrás de ella, y es absolutamente abrumadora la sensación tan maravillosa de sentirse que uno es capaz de ser mejor persona y aportar algo al mundo. We got in Ghana, Diamond South Africa, Timbuktu straight to the Mali, Peace back in Kigali, Malawi, made for safari. We're about to blow a kamikaze, yeah. We're about to blow a kamikaze, yeah. We're about to blow a kamikaze. Now it's on love.
Espiritualidad Yoruba, un camino a la trascendencia a través de la tradición Ifá Orisha. ṣàìwò ìbá yálà ẹgbẹ́ ìwá ṣàìmọ̀júbà fáyé ọmọ olúfẹ́ lómi ṣàìwò ìbá mojúbà lìdágè ìrókò líṣọmọ fẹ́lẹ́ bọ̀ o. ariwo ìbá olí àrímọ̀júbà babaláwo òṣèré ariwo. ṣíjìn àpèká àádóde wá ṣàìmọ̀júbà olú ẹyẹ ìbá o. ariwo ìbá olí àrímọ̀júbà babaláwo òṣèré ariwo. ilẹ̀ ọ̀gẹ́rẹ́ àádóde wá ṣàìmọ̀júbà fólùbẹ̀kú ìbá. ariwo ìbá olí àrímọ̀júbà babaláwo òṣèré ariwo. No me gustaría terminar este programa sin hablar brevemente sobre el credo que tenemos los creyentes dentro de la teología yoruba, ¿verdad? Dentro de nuestra amada religión. Y es que la teología yoruba radica fundamentalmente en un Dios principal, como decía al principio del programa, el cual creó todo lo que existe. De él partieron diferentes energías que se encargan de cada detalle del universo. Estas energías son las que denominamos irummoles y orishas. Después, en próximos programas, vamos a hacer un hincapié mucho más grande en qué son los irummoles, qué son los orishas. Así que, por lo tanto, tenemos un solo Dios. Este Dios lo denominamos Olodumare. Y yo lo veo como, a veces, cuando pongo un ejemplo, es como si fuera un enorme espejo. Y este espejo tuvo la... ¿cómo decirlo? Tuvo la sapiencia de romperse en cientos de miles de trocitos, que a su vez son pequeños espejos, y es lo que dieron lugar al todo. Por lo tanto, Olodumare es como si fuera, para nosotros es la fuente de la que brota todo, y ese propio espejo está como una entidad, por así decir, pero no podemos llegar a ella, pero también tenemos dentro de nosotros esa partícula divina, ese Olodumare que habita dentro de nosotros, que ya hablaremos de todo el concepto de lo que es Ori, de lo que es nuestro Beoru, de todo lo que es nuestro Orisa Alabatori, en fin, y ya iremos viendo pues todo lo que vendría a ser este concepto yoruba, en el cual pues nos dice que antes de bajar a encarnar a este plano, decidimos precisamente, como decía al principio, como introduje este programa, decidimos qué venimos a hacer a la tierra para precisamente ir generando una suerte de conocimientos y de aprendizajes para evolucionar como almas, para poder ir trascendiendo y poder convertirnos precisamente en ese orisha que nos vaya acercando cada vez más y más a la fuente. Tenemos que entender que para lograr más fácilmente el balance, para llegar al objetivo final a través de esta vida, tenemos la gran ayuda de unos intermediarios entre la propia fuente, entre Olodumare, que se divide en tres, que no lo he mencionado, Olodumare, Olorum y Olofin, que ya hablaremos de esto, ya entraremos en materia, no os preocupéis, y profundamente además. Y esos intermediarios pues son precisamente pues lo que conocemos como orishas, como los irummoles, como Egungun, y ya iremos viendo todo tipo de energías. Bueno, entonces podemos ver que el ser humano está formado fundamentalmente por tres elementos fundamentales, que son en mí el espíritu. Ori podemos denominarlo en cierto modo como un alma, por así decir, aunque es nuestro propio orisha tutelar, que ya lo veremos, y Ara, que es el cuerpo. El Emi y el Ori conviven dentro del Ara separados, por así decir.
ya que Ori es aquel que tiene el aprendizaje y la sabiduría de otras encarnaciones, que se mantiene cerrado a la conciencia de la persona hasta el día en que abandona este plano. Y Emi es aquel que nos permite el diálogo interno, es el que almacena recuerdos de esta encarnación, el que da un paso al costado de nuestra conciencia cuando incorporamos o montamos al Orisa, saliendo asimismo del Ara. ilẹ̀ ọ̀gẹ́rẹ́ àdóde wá ṣàì mọ̀júbà fólùbẹ̀kú ìbà. Ariwo ìbà olíye mojúbà. Y es que cuando abandonamos este plano, Emi y Ori se hacen uno, dejan Ara y se transforman en Oku o cuerpo muerto, por así decir, y ambos, siendo una sola energía, esperarán el destino que les separa, sin volver a la Iye, convertido en Egun, y esperar la Tungwa, que es lo que denominamos como reencarnación. O si se les concede el Arabba Orun, que es lo que podemos conocer como el camino al Orun, camino al cielo, para posteriormente llegar a ese estado donde se alcanza luego de varias reencarnaciones, hasta que al final Emi logra un estado lo suficientemente puro como para convertirse en Ara Orun. ìbà yálà ẹ̀gbọ́n ìwá ṣàì mọ̀júbà fáyé ọmọ olúfẹ́ lómi ṣàìwò ìbà mọ̀júbà lè dáàgé. Y es que todos los habitantes de la Iye, de acuerdo a su comportamiento en su paso por la vida, pueden ser considerados como un Omoluabi o como un Ayugun. En un programa futuro vamos a hablar precisamente de Omoluabi, que es algo, para mí, la clave fundamental de este juego de la vida, a lo que hemos venido a ser. Estamos llamados a ser precisamente un Omoluabi, un ser completo, y vamos a hablar largo y tendido en un programa futuro. Ya lo iréis viendo porque se me antoja que es realmente interesante y es fundamental, de hecho. Así que tenemos que entender que en este programa vamos a tratar de desentrañar todo lo que es la espiritualidad yoruba, para que entre todos podamos hacer de este mundo un mundo mejor. Espiritualidad yoruba, un camino a la trascendencia a través de la tradición Ifá Orisha. Bueno, pues nos estamos quedando ya sin tiempo, estamos ya en la recta final del programa. Espero que haya sido de tu agrado este programa. Quizás a veces la historia, el contar la historia a veces es un poco más tedioso, después te garantizo que va a ser mucho más divertido y didáctico y creo que va a ser interesante. Y me gustaría despedir con una pequeña historia muy breve. Lorsque la chance abandonne les enfants de la nuit, on les surprend par ici à prier la Madone. À l'abri de tout regard, ils se libèrent enfin. Se encontraba un maestro con su alumno y el alumno le dijo: Maestro, ¿dónde debo buscar para llegar a iluminarme y ser tan loable como un Orisha? El maestro contestó: aquí. Pero, maestro, ¿cuándo tendrá lugar? Está teniendo lugar ahora mismo. Entonces, dijo el alumno, ¿por qué no la siento? ¿Por qué no siento esa sensación? ¿Por qué no miras? Dijo el maestro. Pero, ¿en qué debo fijarme? En nada. Simplemente mira. ¿Pero mirar qué, maestro? Cualquier cosa en la que se posen tus ojos. Pero, maestro, no te entiendo. ¿Y debo mirar de alguna manera especial? No, bastará con que mires normalmente. ¿Pero acaso es que no miro siempre normalmente, maestro? No, pero no entiendo. Y dijo el maestro: porque para mirar tienes que estar aquí y casi siempre no lo estás. Trust in me, oh, never trust in you.
Bueno, pues esto ha sido todo. Muchísimas gracias por estar ahí. Por favor, te pido que si te ha gustado nos ayudes a difundir este programa, nos ayudes a compartirlo y nos ayudes a llegar al mayor número de personas posibles. Este programa es, por supuesto, absolutamente altruista, absolutamente desinteresado, y lo único que pretendemos es, como decía al principio, poder aportar un granito de arena. Así que muchísimas gracias a todos los que nos habéis acompañado. Y nada, nos vemos en el próximo programa de Espiritualidad Yoruba. Te aconsejo que si no estás suscrito, si no estás suscrita a nuestro canal tanto de YouTube como de Facebook, que se titula igual, Espiritualidad Yoruba, te recomiendo que le des al like para que puedas estar totalmente informada de las próximas novedades que vamos a ir haciendo. Probablemente hagamos podcast para subirlos también a iVoox y en fin, todavía tenemos que darle un poco más de forma a lo que va a ser la plataforma del programa. Te adelanto que también vamos a tener invitados tanto de la vertiente afrocubana como de la vertiente africana tradicional yoruba, que yo creo que va a ser muy enriquecedor y vamos a aprender muchísimo de esta maravillosa religión. Quisiera también mencionar un saludo a mi hermano Vitico, que también es babalawo y es una espectacular persona, así como también agradecer enormemente a mi hermano Chema, que ahora está de Yao, por cierto, Santo Yao, y agradecerle mucho porque en realidad tengo tanto que agradecer a tanta gente, a mis mayores y, en fin, a todos los hermanos. Un saludo, estoy recordando ahora a David, que está de Alagüe, que se acaba de hacer IFA hace poquito. Una mención especial también para mi hermana y mis papás, que son lo más grande que hay en este mundo. Un saludo también para Javi, para Óscar, ese pedazo de sacerdotes. Y en definitiva a toda la casa religiosa, a toda la gente de Sea el Santísimo. No me quiero dejar a nadie atrás, así que perdonadme que no haga saludos individuales. En fin, es que sois tanta gente y tanta gente maravillosa que me siento muy, muy, muy afortunado, de verdad. La verdad que es un camino precioso, maravilloso, y es un placer recorrerlo con personas tan extraordinarias. Así que muchísimas gracias por acompañarnos y te deseamos que tengas un maravilloso día y que disfrutes mucho y vivencies mucho y experimentes mucho y sientas esa presencia de los orishas, esa presencia realmente maravilloso de este camino, que este camino de la trascendencia que es Ifa Orisha. Me van a permitir que mi primer programa, se lo dedique a la persona más especial de mi vida, mi hijo. Va por ti, cariño. Te habló Paquito Ifa Sakin, y muchísimas gracias por todo. ¡Salud! Espiritualidad Yoruba, un camino a la trascendencia.